Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás es el Dios de este siglo. O sea que Satanás tiene un poder limitado. Entonces ahí me introduje a lo que fue la ciencia humana. Después de haber sido bautizado por el Espíritu Santo, después de haber conocido a Dios, de tener una madre ejemplar en cuanto a espiritual se refiere, entonces ahora cae en el ocultismo. Me dijo, a ti hay que resguardarte para que no te maten. Yo me acuerdo que ella preparó una botella con líquido rojo, como con una semillita dentro. Me dijo, entra en ese cuarto frente al altar y tómate el líquido. Entonces yo el líquido me lo tomé y cuando me cayó en el estómago, yo sentí que algo explotó. ¡Pum! Yo comencé a tener una lucha en la cama y me sentía que me estaba ahogando. Y yo vi a Satanás en forma como de un murciélago, pero que era como un humo por dentro, que entró por la puerta de la casa. Y llegó a la cama y arrebató mi alma de mi cuerpo. Y cuando él me llevaba en el aire, mi mamá salía al umbral de la puerta y yo le decía, no deje que el diablo me lleve. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. Y como siempre, pues pidiéndole que si no se ha suscrito, pues este es el momento correcto de que usted lo haga y que comparta este contenido con alguien más para que también sea bendecido. En esta ocasión, pues me complace tener el honor, la oportunidad y la dicha que Dios me da en este momento de estar con un hombre de Dios, con el pastor Gómez Ortiz. Pastor, Dios le bendiga. Amén, Dios te bendiga, ministro Antonio Hernández. Para mí también es un honor estar aquí en este canal, cual Dios ha levantado para transmitir las cosas impactantes que vienen con intención de producir la edificación y la salvación. No sabemos porque no tenemos el control de millones de seres humanos. Así es. Pues bien, pastor, usted es un pastor muy conocido acá, pero yo tuve la oportunidad por primera vez conocerlo en el hermoso país del Ecuador. Y de verdad que es una bendición pues conocer personas como usted con una trayectoria en el Señor de buen testimonio. Así que, pastor, me gustaría que dentro de sus posibilidades, si puede compartirnos su testimonio, que sé que es muy poderoso. Amén. Quiero agregar que, como dijo el ministro Rafael Gómez Ortiz, repito mi nombre, soy un evangelista que hago obra de pastor. Estoy pastoreando la Iglesia de Jesús, la Paz del Mundo, de las Asambleas de Dios allá en el sector de Los Guaricanos. Y nuevamente digo que para mí es un honor poder llegar por este medio a todos ustedes. Y quiero pues traer por lo menos 3 partes muy importantes de lo que ha sido la trayectoria de mi testimonio desde antes de yo nacer. Desde antes de yo nacer. Lo primero es que debemos de entender que el Dios que hizo el mundo es el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso. O sea, cuando decimos el Dios Todopoderoso es que Él no tiene ninguna limitación, Dios no tiene limitación. Voy a comenzar explicando de la siguiente manera. Yo siendo de una familia de parte de mi madre, en el que podemos decir casi por 100 años, llegó el evangelio a mi familia de parte de mi madre, porque el primer culto pentecostal en el 1918 lo dieron en la casa del tío de mi abuela en San Pedro de Macorís. Wow. Llegó un misionero de Puerto Rico llamado Salomón Feliciano. Fue donde se dio el primer culto pentecostal. Entonces, pues, desde ahí, gran parte de mis familiares, tíos, mi madre que fue pastora y misionera casi por 50 años, y parte de mis tíos que fueron, algunos de ellos pastores. Tuvo un tío que tuvo 60 años siendo pastor, bueno, sucesivamente. Y gran parte de mi familia, de mi madre, han sido creyentes por generaciones. Pero de parte de mi padre,
en el principio fue todo lo contrario, porque mi abuela, la madre de mi padre, fue una mujer que sus ideologías fueron contrarias, desconectadas de lo que él fue en el Evangelio. Me cuentan que cuando mi padre nació, mi abuelo le dio a luz en un altar, y que 4 pitonisas satánicas fueron la partera, las que hicieron el parto en la ciudad de La Vega, en la zona norte de la capital, y que cuando nació, alzaron el niño, hicieron un pacto con una operación diabólica que conforme a la ciencia del vudú se llama Anaís a pie. Y la operación o la declaración del pacto era que este niño, cuando fuera un adulto, no podía tener una familia, una esposa, porque iba a tener como una relación matrimonial con la operación de ese demonio. Sucede que mi padre salió de La Vega y entró a los 17 años a la Marina de Guerra, y ahí conoció a una mujer, se casó, tuvo varios hijos y automáticamente la mujer murió. Se cree que algo del mundo espiritual sucedió, interfirió en la muerte de esta señora. Y luego mi padre conoció a mi madre. Mi madre estaba en el tiempo de la adolescencia, estaba separada del Señor, y entonces pues se juntaron, formaron una familia. Mi madre había tenido un esposo que falleció, su primer esposo, tuvo 4 hijos, y luego conoció a mi padre, y como unos meses antes de yo nacer, tuvo un primo, hijo de una prima mía que fue pastora en el Almirante, y ese niño a los 12 años de edad era un predicador, le decían Pillo, ese era solamente le conozco porque yo no había nacido, y que ese niño cuando llegaba a los lugares la gente sentía que una atmósfera sobrenatural estaba sobre él a los 12 años. Sucede que su padre no era creyente, era un alcohólico. Muchas veces se lo llevaba a los lugares cuando él se iba a tomar. Sentaba el niño con él, pero no le compraba licor. Sucede que de repente el niño se enfermó y una hermana llegó a la casa de mi prima y le dijo, ¿a dónde está Pillo? Y ella le dijo, Pillo le cayó una fiebre, se enfermó, lo llevaron al hospital. Y entonces ella le dijo, yo vengo porque yo soñé que yo veía a Pillo en el cielo con Cristo vestido de blanco sentado en un trono. Entonces sucede que luego llegó la noticia que Pillo había fallecido. Luego todos van a saber el por qué yo menciono a Pillo en este testimonio. Y sucede que mi prima, llorando, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué tú te llevaste a Pillo? Porque él era tu siervo. Entonces en una ya se quedó dormida y en una revelación oyó una voz que le dijo, mira hacia atrás. Y ella miró hacia atrás y vio un árbol que iba naciendo. Y le dijo la voz, mira hacia adelante y vuelve y mira hacia atrás. Y ella miró y vio que el árbol se había secado, había muerto. Y el Señor le dijo, tuve que tomar a Pillo y llevármelo de la tierra de los vivientes, porque yo vi el futuro y por culpa de su padre yo lo iba a perder. Pero antes yo lo tomé. Entonces estamos hablando ahí del propósito que Dios tenía con Pillo. Luego nací yo. Cuando mi madre estaba embarazada de mi persona, una sierva de la iglesia le dijo, mi hermana Andrea, el Señor me ministró y me dijo que el niño que usted tiene en su vientre va a ser un ministro, un predicador de la palabra. Nosotros entendemos que Satanás no tiene la capacidad de entender los secretos del Dios Altísimo, pero sí tiene la capacidad de escuchar lo que se declara de una manera oral, y entonces él comienza a operar. Sucede que mi padre, de una manera inconsciente, durmiendo, le dio un golpe a mi madre, estando ya ella cerca de 8 meses y algo. Y sucede que cuando amaneció encontraron que había botado tanta sangre, que la sangre había pasado el colchón, había caído en el suelo. Y la tomaron y la llevaron al hospital urgentemente.
y cuando la introdujeron en una camilla, los médicos, y le tomaron radiografía, le hicieron todo tipo de estudios, entonces le dijeron a mi padre que ahí había algo extraño en esa señora, que la ciencia no podía explicarlo. Y entonces le dijo que cuál era la condición. Y el asunto es que ellos le preguntaron, ¿cuántas horas hace de la situación? Bueno, no, entendemos que esto fue en la madrugada. Lo primero que le dijeron, conforme al conocimiento de la ciencia de la medicina, ella no puede estar viva. Nadie puede estar vivo con esa hemorragia que sufrió esa señora. Pero hay algo aún más allá que no sabemos explicar. ¿Cuál es? Sucede que los niños están en un saco, en una matriz, con un líquido dentro, y que si ese saco se rompe y se riega ese líquido, lo primero es que la madre no puede vivir porque le produce una hemorragia, pero mucho menos el niño. Ningún niño puede permanecer vivo fuera de ese saco. ¿Y cuál es el problema? Que el niño está vivo. Nosotros no encontramos cómo explicarle que su corazón está latiendo. Ok. Todos los médicos se reunieron y le pusieron a mi padre a firmar un documento dándole la orden a operarla porque había que sacrificar a uno. Yo entiendo que era a mí, que me iban a sacrificar para poderla salvar a ella. Sucede que mientras los médicos estaban reunidos, que la venían a buscar para entrar a la sala de cirugía, ella dice que entró una mujer rubia, alta, con los ojos azules. Y entonces le dijo, ¿usted es Andrea? Y ella dijo, sí, yo soy Andrea. Y ella le dijo, yo soy la partera que he sido enviada. Y ella le dijo, pero ¿cómo la partera? Si los médicos... Y ella le dijo, tenga paz. Solamente puso la mano en su vientre y yo nací. Y entonces la mujer salió por la puerta y se desapareció. Wow. Y entonces cuando la enfermera escuchó los gritos míos, entró y le preguntó a ella quién era ese niño. Entonces ella dijo que era su hijo que tenía en el vientre. Entonces la enfermera fue corriendo donde los doctores y le dijo, y ellos vinieron corriendo y cuando me vieron al lado gritando, ensangrentado, le preguntaron que cómo había sucedido eso. Entonces ella le dijo que había llegado una mujer alta, rubia, con los ojos azules, y que ella dijo que era una partera. Y entonces ellos le dijeron que ahí no había ninguna partera, que ese método no se usa en el hospital. Bueno, sucede que lo que entendemos es que Dios envió una partera, envió un ángel, porque posiblemente tanto mi madre como yo íbamos a fallecer en ese, y como ya yo tenía un plan con ella y conmigo también, lo que entendemos es que como mi padre, 4 pitonizas satánicas fue que hicieron el parto de él, entonces Dios, no hay otra lógica de entender que fue así. El Señor le envió un ángel, le dijo, transfórmate en una partera y a ese parto, porque planes hay. Entonces, pasaron los años, los tiempos, mi madre nos llevaba desde niños siempre a la escuela bíblica, nos fue instruyendo, pero había una guerra porque la luz y las tinieblas no pueden morar. Hay personas que dicen, ¿usted cree que es lógico que los creyentes pueden tener demonios? Si es un creyente verdadero, no puede, porque que 2 reinos no pueden morar en un mismo espacio. Si es un creyente verdadero, ahora si es un creyente de esos que visita la iglesia y anda en pecado por ahí, bueno, y eso es otra cosa. Entonces, dentro de la casa comenzó una guerra. Mi papá, que lo habían pasado de la Marina de Guerra al Ejército, mi abuela le había dicho, Rafael, no permita nunca que los protestantes lleguen a la puerta de tu casa. Entonces, entonces sucede que Pillo, el primo que había fallecido, mi madre estaba en un baño, escuchó una voz potente del cielo, que ella dice que se parecía a la voz de Pillo. Sí, bueno. Le dijo, Andrea, arrepiéntete porque la condición que tú estás, si mueres, tu alma se perderá para siempre. Entonces mi madre fue corriendo a la iglesia y se reconcilió con el Señor. Y cuando ella llegó a la casa y le dijo al esposo que se había reconciliado, mi padre fue debajo del colchón y buscó un arma automática, una pistola, le quitó el seguro y se la puso en la cabeza y le dijo, si no niega a Cristo, te voy a dar un disparo en la cabeza. Entonces ella se agachó
y dijo, con la pistola puesta ahí, dijo, aunque muera, no voy a negar a Cristo. Y ella dice que la bala no salía. Y cuando ella miró, lo vio que se le estaba cayendo la pistola de la mano y que le estaba sudando. Y ella le dijo, ¿qué pasó? ¿Y por qué no le até el gatillo? Dijo, no ale el gatillo, porque cuando yo lo iba a dar, yo sentí que una mano como electrizante, caliente, agarró mi dedo y lo paralizó y no pude alar el gatillo. Bueno, pero que persistía el problema dentro de la casa. Un día mi padre llegó rompiendo todos los trastes, rompiendo todo, y mi mamá estaba orando en la habitación, y cuando ella salió, le dijo, Satanás, acuérdate que Jesucristo, mi Señor, fue que te derrotó a ti en la cruz del Calvario. Entonces mi padre cayó como muerto en el suelo, y eso lo vi yo porque yo tenía como 5 o 6 años de edad, y tengo noción de eso. Y éramos 6 hermanos, estábamos pegados así de la pared. Nosotros vivíamos en una casa en segundo nivel. Y de repente una voz habló en los labios de mi padre y dijo, yo soy Modesta. Mi abuela se llamaba Modesta. Y este es mi hijo. Y yo lo pacté con Anaísa. Y ella le dijo, tú no eres Modesta, tú eres un mentiroso. Mi mamá reprendió ese demonio lanzó un grito y salió de su cuerpo. Wow. Luego se manifestó otro demonio y decía, yo soy Anaísa Pie y este hombre es mío. Mi mamá le dijo, ese hombre no es tuyo, ese es mi esposo. Reprendió ese demonio y ese demonio lanzó un grito y salió de ese cuerpo. Pero luego se manifestó otro demonio y ese demonio se manifestó riéndose. Yo quiero decirle a los hermanos que Satanás es un cobarde porque él cree y tiembla en la presencia de Dios, pero Satanás, él muchas veces quiere manipular las emociones y la fe del que Dios está usando para reprenderlo. Porque esa acción de reírse lo que quiere decir que yo no tengo temor, yo no temo, pero eso es una administración para hacer que el que está ordenando en el nombre de Jesús que salga, se debilita en ese momento y crea que en él no está la capacidad para hacer que ese demonio se vaya. Entonces, ese demonio vino riendo y se dijo, yo soy Candelo, yo soy el más fuerte. Y tú hiciste que los otros se vayan, pero tú no tienes poder para hacer que yo me vaya, que ya lo mentiroso. Entonces, ¿qué pasa? Que él dijo, ahora me voy a llevar a tus hijos. Y mis hermanos mayores salían corriendo y yo me quedé ahí, pegado, viendo lo que estaba pasando. Entonces, sucede que mi madre levantó la mano y dijo, Señor, porque nosotros que hemos bregado con demonios, cuando uno tiene mucho rato, uno siente una debilidad física en el cuerpo, porque el cuerpo está chocando con poderes sobrenaturales. Entonces, ella levantó la mano, Señor, dame la fortaleza total para que este demonio se vaya del cuerpo de mi esposo. Sucede que el poder de Dios descendió, pero no descendió sobre ella, descendió sobre mí a los 6 años. Wow. Y yo me ericé desde la cabeza hasta los pies y comencé a cantar un coro que dice, Cristo nunca me ha dejado, y comencé a danzar en el espíritu y el poder de Dios me llevó hacia ella y yo la abracé. Cuando yo la abracé, mi madre se sacudió y lanzó un grito, se sacudió y el demonio lanzó un grito y dijo, la fuerza es la fuerza, nadie puede con la fuerza, me voy. Ese demonio gritó y que se tembló la casa y salió de su cuerpo. Entonces mi padre se quedó como muerto en el piso. Y mi madre dijo, Señor, no permita que el diablo se lleve a mi esposo. Y a los segundos él despertó y dijo, ¿qué pasó? Siento que me quitan lo mío. Y ella le dijo, no, wow. Lo que pasa es que el poder de Dios se manifestó. Y lo que tú tenías que tú dices que es tuyo, tuvo que salir corriendo de este lugar. Cuando fue algo impactante. Entonces, pasaron los meses, pasaron los años, llegué al tiempo de la turbulencia, como le dice. El tiempo de la turbulencia, el tiempo de la juventud. Me acuerdo que a principios de los años 80, que de una manera amplia, todo lo que fue el país se llenó de pandillas juveniles. En todos los barrios se organizaron pandillas juveniles y yo en ese tiempo caí en una de esas pandillas, teniendo yo algunos 12 o 13 años. Eran pandillas de niños, todo comenzó como que era
como que era un juego de adolescentes. Y entonces esa pandilla fuimos creciendo y entonces incurrimos en el acto de criminalidad y de cosas ya mayores, de acciones de simples adolescentes. Entonces mi madre oraba al Señor y decía, Señor, pero cuando este niño, antes de este niño nacer, tú me dijiste que iba a ser un predicador, ¿qué está pasando? El por qué él se ha vuelto un delincuente, ¿qué sucedió? El por qué está sucediendo lo contrario de lo que tú me has dicho a mí desde antes del nacer. Entonces, mi madre ella nunca se rindió. Nosotros nunca debemos de rendirnos en cuanto a la fe, en cuanto a orar al Señor, porque lo primero es que Dios es fiel. Y Dios hace la cosa en el tiempo y en el momento que Él sabe, y el estilo en el que Él sabe cómo lo va a hacer. Y mientras mi madre oraba, yo seguía en ese mundo y luego caí en el tráfico y en el consumo de la droga, de los superpacientes, en el consumo de la marihuana, luego caí en la cocaína, luego en el crack, y en todo tipo de vicio, en todo tipo de actos de criminalidad. Pero disculpe, pastor, ¿quién lo lleva o quién lo introduce a entrar a las pandillas? Porque siempre hay alguien que te dice, mira, te ofrece. Tú sabes que esa pandilla comenzaron como simples prácticas juveniles, de noviecitas, que eran adolescentes. Yo me acuerdo que en ese tiempo hacían como fiestas en los hogares. Sí. Y entonces, desde ahí comenzó, desde los adolescentes que nos criamos juntos, y que comenzó como acciones de adolescentes. O sea, no, y entonces desde ahí entendemos que, comenzamos a entender que los que estaban en la otra calle pertenecían a otro núcleo, entonces ahí comenzaron los conflictos. En el asunto de las drogas, yo me acuerdo que uno de los adolescentes amigos míos me dijo, ¿tú nunca en la vida te has fumado un tabaco de marihuana? Yo dije, no. Y me dijo, eso es bueno, vamos a consumir uno. Y yo por simple curiosidad, yo fui y me usé por primera vez un tabaco de marihuana y no me hizo ningún efecto. De verdad que yo no sentí nada. Y entonces me fui ahí deslizando hasta que caí en el consumo del crack. Cuando yo caí en el consumo del crack, ese tipo de droga me consumió y comencé a tener problemas de la mente, problemas mentales. Mi madre nos enseñaba a nosotros y nos decía que nunca fuéramos un centro de brujería ni adoráramos imágenes, porque detrás de eso se esconden los demonios. Pero ya cuando uno estaba a los efectos de los poderes satánicos, Satanás doblega y lo gobierna uno a su capricho, al capricho de él. Sucede que una vez yo tuve una novia y yo la perdí, esa novia, y un amigo mío días antes tenía a su esposa se le había ido y me dijo, ¿usted no conoce una bruja por aquí? Para yo ir, porque mi esposa se me fue, yo voy para que ella me haga un trabajo. Yo le dije, hay una señora por allí que supuestamente se quita el cuero y anda volando por los techos. Y yo lo llevé y la señora le hizo un trabajo de esos diabólicos que hace. Y él vino como a la semana y me dijo, muchacho, fue efectivo, la mujer volvió. Wow. La mujer volvió. Entonces cuando a mí, yo perdí la novia que tenía, eso fue lo primero que el diablo me dijo, no, pero ¿dónde la bruja? Entonces yo fui allá donde la bruja y ella me hizo un trabajo y entonces la muchacha, el trabajo fue tan diabólico que ella se había ido con un tipo y estaba embarazada y con todo y el embarazo volvió para atrás donde mí, la joven, así mismo estoy embarazada del otro, porque Satanás es el príncipe de este mundo, Satanás es el Dios de este siglo, o sea que Satanás tiene un poder limitado, no como el poder del Dios nuestro, pero cuando una gente vive, no está en Cristo, está al merced de ese poder. Ese poder tiene la capacidad de controlarlo. Entonces ahí me introduje
a lo que fue la ciencia oculta. La ciencia O sea, oculta. después de haber sido bautizado por el Espíritu Santo, después de haber conocido a Dios, de tener una madre ejemplar en cuanto a espiritual se refiere, entonces ahora cae en el ocultismo. Sí, Satanás me sedujo de esa manera, introduciéndome con la problemática de esta joven. Entonces me sedujo, como Satanás sedujo a Eva, Sí. así mismo me sedujo a mí en ese tiempo, y era solamente el principio, porque luego la bruja me habló mi vida entera. Wow. Entonces yo digo, pero como esta señora me conoce mi vida entera, porque era una señora que no salía, era una señora que estaba en una casa con tenía una sola pierna, entonces ya no salía de ahí. Me dijo, a ti hay que resguardarte para que no te maten. Si yo te doy un resguardo, no te va a poder matar ni la bala, ni los machetes, ni los cuchillos. Entonces yo le digo, bueno, pero vamos a hacerlo. Y yo me acuerdo que ella preparó una botella con líquido rojo, como con una semillita adentro. Y me dijo, entra en ese cuarto frente al altar y tómate el líquido. Entonces yo el líquido me lo tomé y cuando me cayó en el estómago, yo sentí que algo explotó. ¡Pum! Y me corrió una corriente en el cuerpo entero. Entonces me dijo, el agua negra que está encima de la mesa del altar, un agua con un olor malo, me dijo, lánzate encima. Y yo la tomé, me la lancé encima y yo salí con un mal olor de ahí. Desde ese día a mí me llegaron a tirar tiros a quemarropa, y los tiros no se me pegaban. Llegaban gente para matarme, yo estaba ahí, la gente no llegaba hacia mí. Una vez me secuestraron unos tipos y me llevaron a matarme a un lugar, a un terreno, y el que me iba a matar estaba frente a mí con un puñal y no podían tocarme ninguno de los tres. Y estuve involucrado en muchísimos conflictos cerca de la muerte y yo salía ileso. Y yo quiero explicar algo. Y es que Satanás no cuida a nadie, eso es una mentira. Satanás te puede entretener a ti, usarte para luego llevarte a la muerte, pero en el caso mío era la misericordia de Dios. O sea, yo no lo interpreto de que fue el resguardo que me dio, sino la misericordia de Dios, porque ya Dios había dado una promesa y que la palabra de Dios, Él dijo que mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará el propósito por la cual yo le envié. Entonces yo caí en el abismo, en un pozo sin fondo. Yo sentí un vacío interno y una amargura, y estaba deprimido todos los días y tenía que vivir bajo los efectos de las drogas. Y un día Satanás me dijo, quítate la vida, lánzate del puente. Yo me fui a lanzar del puente, no del puente de la bicicleta. Tú sabes que el puente de la bicicleta tiene como unas barandillas así. Entonces yo me fui a subir ahí, vinieron unos jóvenes corriendo y me agarraron por los pies y me bajaron y me llevaron de ahí. Tú sabes que la vida de la oscuridad es como un fantasma que persigue a uno, aún dentro del evangelio, porque a mí me sigue ese fantasma. Cada vez que yo me acuerdo de todo, de cuando yo estuve tan cerca de la muerte, yo me vuelvo atrás y me veo en el infierno. Me veo en el infierno porque tú te imaginas que me hubiese llegado un tiro de eso en la cabeza, o me hubieran ese día matado y descuartizado ahí, o yo me hubiese lanzado, que hoy no estuviera aquí dando este testimonio. Porque la misericordia de Dios es tan alta, profunda y tan amplia que para Dios nada es imposible. Entonces, yo seguí hundiéndome en ese fango oscuro. Pero un día, yo me acuerdo que estaba con un amigo en una habitación consumiendo crack. El que consume crack al final se le entra lo que le llaman el mono, que piensa que se le cayó una piedra en el piso y entonces sale a recoger la piedra, y entonces el amigo mío y yo estábamos en el piso buscando la piedra que se nos había caído. Y entonces yo choco con un banquito y había un Nuevo Testamento de los pequeñitos. Pero fíjate que el único Nuevo Testamento blanco que yo he visto en mi vida fue ese. Y cuando choqué había un Nuevo Testamento y se cayó. Y se cayó abierto y yo me quedé así como paralizado.
Y se me fue el deseo de buscar la piedra. Y le dije, regálame este Nuevo Testamento. Y me dijo, tómalo, pero no use las hojas para fumar marihuana. Y yo me lo llevé, comencé a leerlo. O sea, que parte de lo que yo leía no lo entendía. Yo leí un salmo porque Dios adiestra mis manos para la batalla y me dio para la guerra. Entonces yo decía, pero eso es que no me llegan, si es el mismo Dios que me ha adiestrado para ser diestro. Sucede que un día yo estoy sentado con un amigo que murió, falleció ese amigo ya, porque muchos de mis amigos fallecieron, murieron, fueron asesinados, y algunos son creyentes, algunos le sirven al Señor, y algunos están en el pastorado y andan viajando a muchos lugares. Y se para un señor allá en un carro, y baja el vidrio, y me dice, ¿tú eres fulano? Sí, ven acá. Es que el capo de allá de Nueva York mandó una información que te necesita, te va a sacar de aquí para llevarte a Nueva York para que tú trabajes con él. Entonces, sucede que cuando yo llego le digo a mi madre, mire, me van a llevar de aquí para Nueva York. Mi madre se quedó callada y se metió en la habitación y dijo, Señor, no permita que mi hijo se vaya, que se lo lleven, porque yo presiento que yo nunca lo voy a volver a ver vivo. Y ella comenzó apretó los ayunos, porque el asunto es que uno tiene que mantener ese ritmo, pero hay momentos que hay que aumentarlo. Porque hay ciertas operaciones en que se conjuntan los poderes satánicos y hay que quebrar ese yugo aumentando la acción del ayuno y la oración. Entonces, mi madre dejó su habitación y ella se mudó para mi cuarto. Y un primo mío que es creyente. Y un día yo hice así, desperté, yo encontré el primo mío de rodillas con su mano puesta en mi cuerpo. Entonces, en mi cuerpo. Sucede que un día de madrugada yo comencé a tener una lucha en la cama y me sentía que me estaba ahogando. Y yo vi a Satanás en forma como de un murciélago, pero que era como un humo por dentro, que entró por la puerta de la casa y llegó a la cama y arrebató mi alma de mi cuerpo. Y yo me sentía que me estaba asfixiando. Y cuando él me llevaba en el aire, mi mamá salía al umbral de la puerta y yo le decía, no deje que el diablo me lleve. Y cuando yo la miraba a ella, Satanás me devolvía. Pero cuando yo quitaba mi mirada de ella, Satanás volvía. Y yo estuve en esa angustia hasta que amanecí. Al otro día, cuando amanecí, me di cuenta que había lanzado la sábana para el suelo, todo, la angustia que tenía. Entonces, pero mi madre ella no cesaba de clamar y de orar. Sucede que un día me sueño que mi madre había muerto y había metido su cadáver en una caja blanca. Pero ¿cuál era lo extraño de la caja? Que tenía 2 salas. Wow. La caja tenía 2 salas. Y entonces yo desde la tierra vi que mi madre comenzó a volar y se metió por las nubes y yo lloraba y viendo a mi madre. Cuando yo desperté, mi pecho estaba lleno de lágrimas. Yo decía, qué extraño, mi madre en una caja blanca, volando, se fue para el cielo. Y yo llorando, y de verdad estaba llorando. Sucede que a mi madre, como a los 15 días, al menos del mes, le dio un derrame cerebral. Le dio un ataque al corazón, un derrame cerebral, como en la madrugada. Nosotros escuchamos ese grito, no, señor. Cuando nos levantamos, vimos que tenía la boca doblada, estaba doblada como un 8. La tomaron, la llevaron al hospital. Cuando la llevan al hospital, la metieron en sala de cuidado intensivo. Le pusieron muchísimos aparatos. Los doctores le dijeron a mi padre que no contaran más con ella, porque si no moría, se iba a quedar como un vegetal, iban a tener un vegetal en la casa. Entonces, si ustedes que ese hospital, hay monjas que están ahí, que ayudan en ese hospital. Sucede que mientras ella le tenían en sala de cuidado intensivo, los médicos salieron y llamaron a una monja. Le dijeron a la monja, quédese aquí, cualquier acción extraña que usted vea en cualquiera de sus pacientes, usted corriendo viene, nos manda a buscar. Sucede que la monja no se da cuenta que la computadora donde estaba, que marcaba los latidos del corazón de mi madre, se habían paralizado. Y mi madre dice que su alma se salió de su cuerpo vestida de blanco, se quedó flotando en el aire. Y ella vio todo ahí dentro donde estaba, en la sala de cuidado intensivo.
y se fue por el techo del hospital, por el primer cielo, segundo cielo, y llegó al cielo de Dios, se introdujo, donde había una multitud de personas que no se le veía el fin, vestido de blanco todo. Pero mientras eso pasaba, el hermano de ella, Pedro Celestino Ortiz, que fue pastor por 60 años, estaba en su casa y oyó una voz que le dijo: Pedro, ve al hospital, porque nadie puede hacer nada por tu hermana, mi sierva, pero ve y ora, porque la oración eficaz de justo puede mucho. Y el tío mío llegó al hospital, preguntó dónde estaba, le dijeron que estaba en la sala de intensivo, tocó, y cuando tocó, la monja abrió. Cuando la monja abrió, él dijo: yo soy un pastor, un siervo de Dios, y el Dios mío me mandó a orar por mi hermana que está en esa camilla. Entonces la monja no le dijo ni que entre, ni que no. La monja se quedó callada. Entonces él entró y puso la mano. Cuando puso la mano, que él comenzó a orar, a mi madre le dijeron allá: Andrea, te llaman en la tierra, devuélvete. Wow. Y su alma se devolvió, pero mi tío oró y salió. Y cuando el alma entró dentro del cuerpo, mi madre tenía la boca doblada y todo doblado así. Cuando entró dentro del cuerpo, que mi madre abrió sus ojos, se le enderezó la boca. La monja estaba viendo cuando ella se estaba enderezando entera, los dedos, los pies, que los tenía doblados, se enderezó desde la cabeza a los pies. Entonces ella se quitó todos los aparatos que tenía y se puso de pie, comenzó a danzar en el espíritu y salió corriendo por la puerta. Entonces, cuando llegaron los médicos, le preguntaron a la monja qué había pasado con la señora que estaba allá. Entonces la monja, asustada, le dijo que ella se enderezó y se paró de ahí. Pero ¿cómo se paró? No, es que vino un señor ahí, dijo que era pastor, hermano de ella. Y él tocó la puerta y yo le abrí. Pero él hizo alguna violencia mental. No, pero usted lo dejó entrar. No, ¿cómo entró? Es que cuando él entró yo sentí que algo, que cuando yo abrí la puerta, yo sentí que algo me pegó del piso. Y mi boca se paralizó, yo no podía hablar ni decirle nada. Y entonces, ¿qué hizo? Él entró, puso la mano, hizo una oración y se fue. Y al rato ya abrió los ojos y se enderezó. Desde a la cabeza a los pies se enderezó todito delante de mí. Yo la vi cuando se estaba enderezando. ¿Y qué le quitó todos los zapatos? Ella misma con su propia mano se los quitó. Entonces los médicos luego decían que yo no, que eso estaba fuera de su capacidad. Y nosotros que estábamos en la casa estábamos esperando que le iban a traer un vegetal. Cuando llega un carro y mi mamá se baja del carro derecha, hablando normal. Y como si no había pasado nada. Nada, como que no había pasado. Todos los médicos daban un diagnóstico, y yo te estoy hablando a ti, que eso hace aproximadamente como algunos 42 años. Hace de eso. Después de eso, mi madre anduvo como misionera de esa iglesia que está ahí al lado. Mi madre fue que la fundó, fue de iglesia de ella, esa iglesia que está ahí al lado. Wow. Esa iglesia que está ahí al lado. Y la iglesia allá, la gloria de Dios, ella fue que la fundó, esa iglesia. Y muchísimas iglesias, muchísimos lugares del país. Y mi madre se han muerto todos sus hermanos, toditos, todos, incluyendo muchísimas de sus sobrinas. Y mi madre tiene 92 años. Y los médicos decían: esa señora no se le puede dar mucho de vida. 92 años y mi mamá todavía, alaba a Dios, tiene su mente, la tiene como un niño de 15, como un adolescente de 15 años. Wow. Y habla en lengua y ministra, ya no está pastoreando. Pero su mente está, que a mí se me borran las cosas y la de ella está nuevecita. Y se han muerto todos sus hermanos y ella con 90 y pico de años está todavía de pie, ahí, está de pie. Entonces, voy a entrar a la parte de mi conversión. Sucede que ya después de que yo estaba ya hundido en la pandilla, en el tráfico, en el consumo de la droga y en la ciencia oculta, en la brujería y en el satanismo, y ya había incurrido en todos los males, sucede que leo en el Nuevo Testamento que me regaló el amigo una palabra que dice: todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocare. Y yo sentía un vacío tan grande y me sentía tan frustrado. Y aparentemente tenía un roto de alegría, pero internamente estaba destruido. Estaba desgarrado por dentro. Un día yo me acuerdo
que algo me dirigió, que esto aconteció a sí mismo. Algo me dirigió a un monte, que había un arroyo de este lado y un río pasaba allá. Y entonces yo me postré en un caminito ahí. Y yo miré hacia el cielo y yo dije, si es verdad que tú eres Dios y tú existes, yo quiero que tú te manifiestes, que tú me saques de esta vida. Si tú me sacas de esta vida, yo te voy a servir, voy a ser tu siervo. Oye, y del este, porque fue del este, del poniente así, vino una brisa tan fuerte que casi pegaba los árboles. Wow. Así, y movía los árboles, casi lo pegaba para allá y volvía a la brisa y pegaba los árboles. ¿Quién era el que estaba ahí? Bueno, hay que ver qué poder era que interfirió en ese momento, que vino con esa violencia. Entonces, como diría yo, de ese evento, como 1 o 2 meses. Yo tenía una angustia, una desesperación, y llegué un día a mi casa y me siento en un banquito que había en el patio de la casa, y de repente, diría yo que como en media hora, 1 hora, 2 horas, bueno, no me acuerdo como qué tiempo, y de repente descendió una presencia sobrenatural donde yo estaba, en todo el área, y yo que comencé a sentir la corriente del río de agua viva, y yo comenzaba a llorar, y descendió una voz, y la voz se paró frente a mí, y esa voz me hablaba, una voz tierna, y la voz me hacía llorar, y detrás de la voz, y yo te estoy hablando a ti de casi 35 años. Detrás de la voz había un coro. Y el coro decía, mira, nunca me he olvidado. El coro decía, en el altar de Dios el fuego está encendido. Wow. Y yo lo cantaba. Yo decía, por ese canto, yo lo escucho en la iglesia que lo canta. Y esa voz me decía, levántate, porque hoy es el día de tu esperanza. Yo me acuerdo que yo me levanté, fui a la cocina. Y mi madre estaba cocinando, que ese día fue en la mañana. Y sucede que yo caigo de rodillas en su espalda. Y yo le digo, hoy yo quiero entregar mi corazón a Cristo. Cuando mi madre me vio, ella no se fue para donde mí. Ella dio un salto de la cocina a la sala. Y allá en la sala estaba alabando al Señor. Y estaba hablando en lengua. Y yo lo oía que decía, gracias Señor. Porque tú hoy, cuando yo me levanté, me dijiste, hija, yo hoy voy a salvar a tu hijo. Hoy yo lo voy a rescatar. Y ahí estaba yo llorando. Ahí estaba yo llorando. Sucede que cuando yo me levanté, cuando yo me paré de ahí, yo me fui al baño. Había un espejo. Y cuando yo me miré, que yo vi mi rostro, yo dije, pero parece que yo me he muerto. Wow. Y soy otra persona, porque mira mi rostro como me cambió, mi rostro se llenó de luz y todas esas ojeras negras, todo eso automáticamente se había desaparecido, fue algo terrible. Y desde ahí comenzó el Señor a revelárseme. Yo le decía a mi madre, yo soy cristiano y quiero trabajar, y me iba a un taller de banistería con mi hermano a trabajar. Y lo único, y nada más eso me decía, ora. Y yo tenía una agonía por orar. Y me metía al estado de un escritorio a orar. Y yo le contaba a mi madre eso. Y ella me decía, no, es que Dios quiere que tú te dediques a predicar su palabra. Que tú seas un mensajero de su palabra. Entonces, yo oraba al Señor. Y sucede que yo decía, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero ser usado por ti. Y un día en un éxtasis, se me apareció el Señor. Me pusieron a la espalda de un personaje que tenía su cabello bien blanco. Porque yo estaba parado en la espalda de él y veía que sus cabellos eran bien blancos. Y entonces una mano le pasó a un niño así pequeño, desnudo, y él tomó el niño y lo levantó y se lo pasó a la mano, y la mano siguió al niño. Y cuando él viró su rostro, la luz refulgente que había en él golpeó mi cuerpo
y yo sentí como que me zumbaba para atrás. Pero de él mismo salió como una mano invisible y me sujetó. Y yo me quedé como flotando así. Lo que yo vi tenía 2 chispas en sus ojos. Sus ojos no tenían color. Yo no podía mirar si eran negros, ¿vale? Eran 2 chispas que brotaban así por sus ojos. Que su cabello eran blanco como el sol. Y entonces él, cuando se movía así, parecía como una cámara lenta así, que se movía, todo se movía juntamente con él. Entonces cuando él hablaba, yo me tapaba los oídos porque era como un trueno. Cuando yo hacía así, me molestaba y me tapaba los oídos, pero yo seguía escuchando el trueno. Entonces él fue levantando su brazo, su diestra, y envolvió el puño. Hizo así, envolvió ese puño, lo acercó donde mí y me golpeó. Cuando él me golpeó, entonces su idioma como que se tradujo lo que él decía. Y lo único que yo entendí fue esto: siervo en el espíritu. Siervo en el espíritu. Y ahí yo no sé ahí qué fue lo que pasó ahí en ese momento cuando él me golpeó. Entonces al otro día un pastor que me daba clase, yo le dije: usted sabe que se me apareció un personaje con su cabello bien blanco y sus ojos que eran 2 chispas así, y él cuando hablaba explotaba como un trueno. Y entonces él me tocó con su dedo y ahí yo como que me desaparecí en ese momento. Y él me dijo: te voy a mostrar quién se te apareció. Me dijo: busca el libro de Apocalipsis en la primera página, y me dijo: lee ahí. Y entonces yo leí donde decía: yo, Juan, estaba preso en la isla de Pasmo el día del Señor. Y de repente yo oí la voz como el estruendo de muchas aguas. Y cuando yo me volví, yo vi uno que estaba en medio de 7 candelabros y de 7, y tenía sus ojos como llama de fuego. Yo dije: ese mismo fue que se me apareció. Entonces él me dijo: a ti se te apareció Jesús. Él es el que asigna los ministerios y él es el quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ese fue el que llama a los ministerios. Entonces te cuento que de ahí fueron tantas experiencias. Yo me levantaba a las 5 de la mañana. De las 5 de la mañana oraba hasta las 5 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde. Y yo tenía unos sobrinitos hijos de mi hermano, que vivían en el patio de mi casa, en una casa ahí. Sucede que yo oraba dentro de un mosquitero. O sea, en un mosquitero yo me ponía rodillas y se metía una luz por la ventana. Y esa luz iluminaba, el mosquitero se volvía como una luz. Entonces, yo veía esa luz, pero yo estaba tan acostumbrado a esa dimensión que era como normal, como que no había despertado que había una luz. Y los sobrinos un día dijeron: vamos a poner tío para que veamos la luz que se entra todos los días. Ahí fue que yo reaccioné y yo digo: pero de verdad que es una luz. Los ángeles descendían en la mañana y se ponían en la ventana. Y yo escuchaba a los ángeles cantando la sinfonía de los ángeles cantando y adorando y adorando al Señor. Entonces, sucede que desde ahí el Señor me asignó, me dijo, me llamó por mi nombre. Y entonces me dijo: yo te he asignado y no hay enfermedad que resista, ni poder que resista lo que yo he depositado sobre tu vida. Y yo he visto en estos casi 35 años de ministerio, Dios glorificando las muelas, abriéndole los oídos a los sordos, poniéndole a crecer brazos a personas, poniéndole curva a inmensidades de gente, a gente secándosele la llaga y creciéndole al nivel de la piel. Dios cerrando la lluvia, poniendo círculos y esparciendo la lluvia, y yo predicando aquí, Dios poniendo un círculo y saliendo las estrellas, y lloviendo allá, y personas recibiendo en un día 20, 30, 40 personas recibiendo el bautismo en el poder del Espíritu Santo. Y he visto la mano de Dios como deteniendo la lluvia, convirtiéndose en multitudes de personas, aconteciendo la gente. Ejemplo,
te voy a darte testimonio para así cerrar. Yo una vez estuve dando una campaña en Verón, la ciudad de Verón, de Higüey, y sucede que cuando yo llego, me dice el pastor, hay unos hermanos aquí en la iglesia que su mamá tiene cáncer en el estómago y el cáncer le subió a la garganta y los médicos le dijeron que no pueden operarla, que ella no va a resistir. Yo le digo, dígale que la traigan a la campaña. Y ellos la llevaron, la señora. Mientras yo predicaba, la señora vomitó en el tronco de una mata de guineo. Y entonces cuando yo descendí me dijeron, varón, venga a ver lo que mi mamá vomitó, el cáncer entero, con todo y raíz, lo vomitó por la boca. Y yo dije, Dios mío, de verdad que Dios es grande. Pero esa noche, en esa actividad, Dios orificó muchas muelas, hizo muchos milagros. La hija del pastor le tenían que poner una bota que le habían recetado y hizo un milagro. Y hoy la niña es una abogada y yo estuve en estudiando una campaña de varón, esa es la niña de los pies, que le recetaron una bota y ella nunca se pudo nada de eso porque ese día hizo un milagro y le enderezó los pies, nació con los pies doblados. Y desde esa vez, mírela cómo está ella ahí, esa muchacha de ese milagro. Entonces, sucede que en esa campaña a un hermano lo habían operado y le habían puesto un marcapaso, una válvula artificial. Y él dice que sintió un caliente que le cayó ahí. Y al otro día, por curiosidad, fue al médico. Y los médicos le hicieron todos los estudios. Se dieron cuenta como que el marcapaso no estaba accionando. Y le hicieron todos los estudios. Y dijeron, no, pero que hay algo que nosotros no entendemos. ¿Qué es lo que ustedes no entienden? Que la válvula artificial que usted tenía tiene una válvula de carne, como una válvula normal, como usted nació de carne. Y el marcapaso que usted tenía se desapareció. ¿Cómo aconteció eso? Entonces le explicó que había estado en una campaña y que había sentido que todos los médicos le decían, entendemos de verdad que hay un Dios que hace milagros. Pero no. Pero una hermana se había desbaratado un brazo y los médicos le habían metido una varilla de acero níquel con tornillo en ese brazo. Y la hermana sintió que el poder de Dios le sacudió el brazo. Y cuando ella se fue a la casa, ella no sentía. Y cuando fue, le sacaron una placa, los mismos doctores que le hicieron eso. Y yo no, pero nosotros queremos que tú nos expliques. Es que la varilla de acero níquel que tú tenías ahí con todos los tornillos desapareció. No hay ninguna seña de que tú has sufrido ninguna fractura en ese brazo. Entonces ella le explicó. Sucede que una hermana que era capellán me dice, varón, vamos a llegar a Higüey, pues estábamos allá en Punta Cana, vamos a llegar a Higüey, a la ciudad, porque hay una muchacha que está enferma. Es que la hermana no me dijo cuál era la enfermedad. Cuando yo llego, la tenía acostada en una cama, como una camita, en una sala grande. Se le estaba cayendo los cabellos de la piel, los cabellos de la cabeza, el cuero de la piel, se le estaba cayendo la piel. Y cuando yo me acerco, me dice el Señor, tiene el SIDA. Wow. Tiene el SIDA. Y el SIDA le ha producido coágulos de tumores en su cabeza. Le quedan días de vida. Y el poder de la enfermedad está concentrado en los pulmones. Úngela con aceite y reprende la enfermedad en mi nombre. Yo digo, tráigame aceite y la ungí entera. Y oramos por ella. Aparentemente no pasó nada. Nosotros nos fuimos. Se fueron los familiares. Cuando nosotros nos fuimos, la muchacha se paró de la cama y se metió en el baño. Cuando se metió en el baño, cayó en el piso y vomitó por la boca y por la nariz los 7 tumores que tenía en la cabeza. Wow. Y se llenó el piso enterecito de sangre. Cuando vinieron los familiares que no la vieron y vieron que estaba bajando la sangre, por ahí, abrían la puerta y la vieron allá tirada en el charco de sangre. Y desde ahí se fueron la fiebre, comenzó a comer, la llevaron a hacerle todo tipo de análisis y los médicos le dijeron, nunca habíamos visto una persona que estaba positiva a esa enfermedad y está negativa por compuesto, y se lo repetía. Bueno, hoy en día esa muchacha es una sierva de Dios, una misionera, se llama Marisol, hermana de una pastora que dice Nori en Higüey. Ella hoy tiene una fundación y trabaja con personas que tienen ese tipo de problemas. Pero ¿cuál es el asunto? Un año después yo voy a Higüey y la misma hermana capellán me dice, varón, vamos a llegar a la cárcel para que usted predique, qué sorpresa.
Cuando yo llego a la cárcel, encuentro a la muchacha dando el testimonio que Dios la había levantado, que estaba podrida con el SIDA. Y cuando yo llego, hace una pausa y dice, mire, ese hermano que está allá fue a mi casa y me ungió con aceite con la sierva que está al lado de ella. Ellos son testigos de esto. Bueno, cuando ella termina, digo, si esta es la muchacha de la vida aquella. Me pasan a mí para predicar. Yo digo, pero ¿y qué yo voy a predicar? Porque, ¿y qué mensaje más poderoso que el testimonio que ella ha dado? Si la Biblia dice, si no creen en la palabra, que crean en las señales. Varón, yo hice el llamado en ese patio. Más del 70% de los presos pasaron llorando y se convirtieron al Señor. Se convirtieron al Señor. Y ahí ese día habían presos tuberculosos y Dios los sanó. Habían presos que tenían el SIDA y Dios los sanó. Habían presos que estaban endemoniados y Dios los liberó. Habían presos que tenían todo tipo de enfermedad y la vomitaban en el piso ahí. Y entonces, yo me acuerdo que habían un individuo que estaban como recortados unos tanques allá. Y yo pregunto, ¿y ustedes por qué no se convierten al Señor? Y se me acerca uno y me dice, no, que esos son los que controlan la cárcel. Yo le dije, ustedes no controlan a nadie, ustedes son esclavos. Se lo voy a demostrar. Salgan para afuera y compren algo. Nosotros no podemos salir porque ustedes son esclavos. Vengan, pasen y conviértanse al Señor. Se convirtió el control de la cárcel, que controlaba la cárcel, el capo de la cárcel, y los guardaespaldas de él y toda la gente que metían terror con él en esa cárcel, pasaron todo y se convirtieron al Señor. Wow. Se convirtieron a Cristo. Dios me ha llevado a mí casi a 15 países. Ahí vamos. Me gustaría que en otra ocasión pues entremos esa parte. Cómo claro. Dios lo ha usado en señales, milagros, prodigios, claro. Y que sigamos la continuación. Claro. Todo el que está ahí, comente si quieren la segunda parte de este poderoso testimonio, que yo sé que muchas personas van a ser marcadas, impactadas y transformadas por lo que este hombre de Dios carga encima. Un hombre que le he visto Dios usándolo en muchas naciones. Y yo sé que todo el que lo conoce, que ve el testimonio, va a dar testimonio de la veracidad de lo que él está hablando. Así que déjenos en los comentarios ahí si quieren una segunda parte. Pastor, si se puede dar su contacto por si alguien quiere invitarlo, quiere comunicarse con usted. Ok, sí. Mi WhatsApp es el 809-879-0251. Y si no, a través del mismo ministro, a través del mismo, también me pueden contactar, ya que estamos en contacto, pero lo voy a repetir, 809-879-0251. Y eso es de Dios, porque sucede que yo introduje mi testimonio, por eso te pregunté, pero yo venía a hablar específicamente de lo que es el poder de los milagros, el poder de los milagros. Y sí, de verdad, de todo corazón que me gustaría volver a dar. Yo sé que va a ser de mucha edificación, sí, y que muchos predicadores van a entender que sobre ellos está el poder de hacer los milagros. El poder de hacer los milagros está. Dios mío. Está. Vamos a dejar eso ahí, porque yo sé que esto viene poderoso. Sí. Déjenlo en los comentarios ahí, en la segunda parte, para que conozcamos el poder transformador de los milagros. Que el poder está sobre ti. Lo que pasa es que este hombre nos va a enseñar cómo activarlo y cómo manifestar el poder de los milagros. Así que usted que está ahí, suscríbase, activa las notificaciones y denle like. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.